Quizás hayas visto alguna historia que parezca tener más de un protagonista. La historia trata de varios personajes al mismo tiempo, y cada uno tiene casi la misma relevancia e importancia en la historia, es decir, tienen múltiples protagonistas. Este tipo de historias pueden parecer a primera vista muy complejas porque parece como si una sola historia nos estuviera contando muchas a la vez. Y crees que si intentaras crear una historia con tantos personajes, quizás terminarías loco o sufrirías alguna especie de parálisis mental por intentar manejar tanta información. Es un hecho que entre más personajes tenga una historia puede ser más confusa y difícil de contar, a menos que tomemos esas historias, las desarmemos y entendamos cómo están construidas y cómo funcionan en realidad. La clave para crear este tipo de historias está en conocer cuáles son las piezas que conforman esas historias. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear una historia con múltiples protagonistas. Te mostraré cómo funcionan estas historias, cómo están construidas y qué pasos podrías seguir para construir la tuya. Bien, lo primero que debes saber es que casi todas las historias por lo general cuentan con estos 4 elementos: un protagonista, un deseo u objetivo, un conflicto o problema y una acción principal. En resumen, una historia trata sobre alguien que desea obtener o lograr algo, pero diferentes obstáculos aparecen en el camino y ese personaje debe realizar alguna clase de acción para poder superarlos y obtener lo que desea. Por ejemplo, imagina que tu historia trata sobre un coleccionista de libros amargado y obsesionado con completar su colección, pero para lograrlo debe ir en busca del último libro que le falta a una antigua biblioteca abandonada. El problema es que esta biblioteca está maldita y pasan cosas muy extrañas ahí, como que se escuchan voces de los libros y cosas así. Protagonista, deseo, conflicto y acción. Esta es básicamente la base para crear casi cualquier historia. Bastante sencillo, ¿no? Sustituye al protagonista, el deseo, el conflicto o la acción y obtendrás una historia completamente diferente. Por ejemplo, otra historia en el mismo contexto podría tratarse de una solitaria niña, amante de las historias de miedo, que encuentra un espíritu perdido en una biblioteca abandonada, y lo que quiere es ayudarlo a regresar al libro de donde salió. Protagonista, deseo, conflicto y acción, nuevamente. Sin importar cuántos protagonistas tenga tu historia, todos ellos tienen estas 4 características en su historia. No importa qué tan diferentes sean, son todas variantes de la misma estructura. Ahora, cuando ya tenemos más o menos una idea de qué tratará cada una de nuestras historias, lo que sigue es que usaremos esa información para construir sus líneas narrativas. Una línea narrativa es simplemente una línea que representa su historia de inicio a fin, y lo que haremos será dividirla en 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. Ahora, cada protagonista tendrá una línea narrativa diferente. En la primera parte, el inicio, es cuando presentaremos al protagonista. Aquí sería cuando conocemos al coleccionista, y cosas como su personalidad y su obsesión por los libros. Y también presentaremos a la solitaria chica, mostrando cómo es su vida sin amigos, por ejemplo. La idea al inicio es conocer de quién trata esa historia, o en este caso de quiénes, pero también conocer su contexto y su forma de vida, es decir, en qué situación se encuentran y qué tipos de personas son. En la segunda parte del desarrollo comienza la aventura de cada protagonista. Aquí podría ser cuando el amargado coleccionista y la solitaria niña se adentran en la biblioteca en busca de sus libros. Al inicio del desarrollo, los protagonistas comienzan a perseguir sus deseos u objetivos, lo que sea que quieran lograr, conseguir o alcanzar. Pero a través del desarrollo aparecerán diferentes obstáculos y los protagonistas deberán realizar alguna clase de acción para superarlos y poder avanzar en la historia. La idea es que conforme avancen, cada obstáculo sea más grande y peligroso que el anterior. Al final del desarrollo, cuando superen el último gran obstáculo, es cuando se definirá el desenlace de la historia. En el desenlace sabemos básicamente si los protagonistas alcanzaron sus objetivos o no. En este caso, saber si encontraron sus libros. Y la historia termina. Esta línea narrativa de 3 actos contiene los 4 puntos más importantes de cualquier historia, y creamos una línea narrativa para cada protagonista. Ahora, la idea es contar cada historia casi al mismo tiempo. Cuando estemos en el primer acto, el inicio, ambos personajes deberán ser presentados. Tú elige cuál quieres presentar primero, eso ya depende de ti. Y cuando suceda el desarrollo, será el desarrollo de ambos personajes. Y cuando llegue el momento del desenlace, ambas historias llegarán a su fin. Ambos protagonistas avanzarán a un ritmo similar en la historia. Esto es muy, pero muy importante para que la historia no sea confusa, porque al final recuerda que estamos tratando de contar una sola historia, aunque haya 2 o más en ella. Y esta única historia debe tener un ritmo que guíe a todas las demás historias en ella. Lo mismo sería si tuvieras 3, 4 o 5 protagonistas en tu historia. Todas sus líneas narrativas deberían avanzar a un ritmo muy similar. Este es el primer paso para unir 2 o más historias en una sola. Es por eso que las historias con múltiples protagonistas se sienten como si estuviéramos contando un montón de historias en una sola, porque de hecho así
así es. Así que tienes que tener muy claro cuál es la línea narrativa de cada uno de tus protagonistas y estar muy consciente de los 4 elementos que componen cada una de esas líneas narrativas. Para crearlas y visualizarlas puedes utilizar herramientas como Milanote, una herramienta gratuita muy útil para organizar proyectos creativos. Milanote te permite crear tableros donde puedes plasmar y organizar tus ideas de manera visual. Por ejemplo, yo creé este tablero al que llamé líneas narrativas y con las herramientas que ofrece Milanote construí las líneas narrativas que vimos en los ejemplos. Primero creé la línea que representaría la historia de inicio a fin de uno de los protagonistas. Después las dividí en 3: inicio, desarrollo y desenlace, y les agregué un color a cada uno. También agregué algunos bocetos que dibujé, que representan básicamente qué es lo que sucede en cada acto. Después, utilizando los 4 elementos más importantes de una historia, agregué algunas notas donde describía qué es lo que pasaría a través de toda la historia, con un poco más de detalle. Y simplemente repetí el proceso con la segunda línea narrativa del segundo protagonista. Puedes hacer esto cuantas veces quieras, dependiendo de cuántos protagonistas tengas. De esta manera puedo visualizar qué es lo que pasará en la historia de cada uno de los personajes mientras avanza. Y no solo funciona para crear líneas narrativas como estas, también es muy útil para crear tableros de referencias. Por ejemplo, referencias para crear a los protagonistas de cada una. Y si no sabes por dónde empezar, Milanote también cuenta con plantillas prediseñadas que puedes utilizar, como esta, útil para crear historias, o esta otra para crear personajes. Puedes registrarte utilizando el link que te dejaré en la descripción de este video para obtener una cuenta gratuita de Milanote y comenzar a crear tus historias. Bien, ahora que sabes que utilizar el ritmo es muy importante para contar varias líneas narrativas en tu historia, lo siguiente es saber cómo es que pueden relacionarse los personajes en esa misma historia. Es posible que los protagonistas se conozcan y comiencen sus historias juntos, o quizás en el desarrollo se encuentren solo ocasionalmente y no tengan mucho que ver uno con el otro, o incluso puede que solamente se encuentren al final de la historia, pero también es posible que en tu historia los protagonistas jamás se relacionen entre ellos. Puede que estos nunca interactúen y vivan sus aventuras totalmente separados, cada uno persiguiendo sus propios objetivos, enfrentando sus propios obstáculos y realizando acciones totalmente diferentes para lograrlos. Si es así, ¿qué es lo que podemos hacer para que las dos historias de alguna manera estén relacionadas? ¿Solamente las contamos a ritmos similares y listo? Para que todas las historias se sientan como una sola se requiere un poco más que eso. Aunque tus personajes no estén relacionados de ninguna manera uno con el otro, estamos intentando contar una sola historia, así que de alguna manera deben estar relacionados, algo deben tener en común. Y la mejor manera de relacionar múltiples historias es a través del contexto y a través del tema de la historia. Verás, el contexto o situación es el espacio en donde se desarrolla tu historia, las circunstancias que envuelven al protagonista. Por ejemplo, nuestra historia se desarrolla en el mismo contexto, una biblioteca maldita. Y si en esta historia los protagonistas nunca se encontraran, igualmente estarían unidos por ese espacio, ese contexto. El contexto puede ser cualquier lugar o situación. Puede ser una escuela, una oficina, un partido de fútbol, un circo. Generalmente el contexto será un lugar que esté íntimamente relacionado con la clase de historia que estás contando. Ahora, la otra manera de relacionar una historia con otra, y la que considero más importante todavía, es a través del tema de la historia. Verás, todas las historias que has visto hablan de algo en especial, generalmente un tema que cualquier persona conoce. Puede ser amor, amistad, responsabilidad, deber, pérdida, desamor o cualquier otro tema emocional que se te ocurra. El tema es lo que envuelve a toda la historia, es el mensaje que un autor intenta dar a otras personas a través de su historia. Y este tema es algo con los que las personas ya están relacionadas, sin importar si conocen tu historia o no. Este tema está cargado con emociones que las personas posiblemente ya hayan sentido en sus vidas. Es decir, todos en algún momento hemos experimentado el amor, la amistad o la soledad, o el esfuerzo, la dedicación y la victoria o la derrota. El tema está íntimamente relacionado con alguna clase de sentimiento o emoción. Todas las historias tienen un tema, pero lo que hace increíble a las historias es que no te lo dicen directamente. Jamás te dicen, esta historia trata sobre la amistad o esta historia trata sobre amor. No, solamente te muestran la historia y hacen que tú deduzcas cuál es el mensaje o de qué trata. Esa es la magia del tema. Eso es de lo que trata realmente una historia. Eso es lo que le da significado a una historia. Si no, solamente serían eventos pegados que suceden uno tras otro y ya, sin ningún sentido o propósito. El tema envuelve a las historias y les da significado. Por ejemplo, el tema de nuestra historia podría ser muy bien la amistad. Cada personaje vive un aspecto diferente de lo que es la amistad. Este chico, quizás al encontrar el libro y saber que le pertenece al fantasma de la niña, decide dárselo porque no quiere separarlos. Puede ser un amargado, pero tiene principios. Y esta niña al final quiere ayudar a ese fantasma a regresar a casa. Una solitaria niña que por fin hace su primer amigo y pronto deberá despedirse de él. Despedirnos de un amigo es una situación que quizás muchos hayamos vivido en algún momento. Pero bueno, tiene que despedirse de uno, pero quizás gane otro, ¿o no?
Así que aunque tus protagonistas viajen juntos en su historia o por separado y jamás se vean, sus historias al final sí estarán relacionadas de alguna manera si utilizas el contexto o el tema de la historia. Tus historias estarán realmente conectadas y se sentirán como una sola. Ahora que ya sabemos cómo relacionar una historia con otra, lo que sigue es comenzar a contarlas. Así que te daré un consejo sobre cómo puedes saltar de una historia a otra al mismo tiempo. Supongamos que en esta historia nuestros protagonistas no se encuentran sino hasta el desenlace de ella. Cada uno vive sus aventuras en la biblioteca por separado. Para contar las dos historias a la vez, lo que haremos será que mientras la historia avanza, saltaremos de una línea narrativa a otra, mostrando el avance de cada uno de los personajes por partes. La mejor manera de saltar de una línea narrativa a otra es hacerlo cuando una de las historias se queda en un momento muy tenso y dramático. Si la historia se queda en un punto muy importante y después cambia de escena hacia otra línea narrativa, esto generará un sentimiento de suspenso e intriga. Esto nos mantendrá enganchados porque queremos saber qué es lo que pasará con la línea narrativa que dejamos y estaremos impacientes por regresar a ella. Y si cuando estés en la otra línea narrativa saltas de la misma manera, generarás el mismo efecto. Así que cuando te vayas de una línea narrativa, regresarás a un punto importante en la historia de la otra línea narrativa. Espero que esto se esté entendiendo. Quizás ya lo hayas notado, pero en muchas historias se hace exactamente lo mismo. Cuando las historias van y se quedan en un punto muy importante e interesante, cambian de escena o simplemente el episodio termina ahí y tenemos que esperar hasta el siguiente episodio para saber qué es lo que pasó. Eso es un cliffhanger, y utilizar cliffhangers en tu historia es uno de los mejores recursos narrativos que puedes utilizar para contar tu historia. Tus historias favoritas hacen esto totalmente a propósito y nosotros caemos redonditos en el truco. Así que intenta saltar cuando tu historia se quede en un punto interesante e importante y repite el proceso en cada una de las líneas narrativas. De esa manera será más probable que las personas decidan ver tu historia hasta el final, y al final eso es lo que estamos buscando. Ahora veamos algún ejemplo de alguna historia que trate sobre múltiples protagonistas y cómo esas historias se relacionan entre ellas. Realmente Amor es una película que trata sobre 10 protagonistas diferentes en diferentes situaciones. Literalmente son 10 historias distintas, condensadas en solo 136 minutos. Una de las historias trata sobre el primer ministro que se enamora de su secretaria y no sabe cómo declarársele debido a lo complicado que es su posición. Así que para empezar le invita a salir en vísperas de Navidad. En esta otra historia, esta estrella de rock parece no amar a nada ni a nadie. Vive en los excesos y hace un montón de locuras que le dan muchos problemas a su manager. Y durante toda la historia está trabajando en su música para dar un concierto en Navidad. Un muy loco concierto, por cierto. Y esta otra historia nos habla sobre un niño que se enamora a primera vista de una niña de su escuela, pero esta se mudará pronto. Así que en el festival escolar de Navidad aprende a tocar la batería para intentar impresionarla, y así quizás prefiera quedarse. Y este niño es el hijo de un padre soltero que deberá lidiar con los problemas de amor de su hijo, cuando quizás ni siquiera él entienda realmente qué es el amor para un niño. Y estas son solo 3 de las historias. Hay 7 más que son realmente buenas. Y de hecho, casi todos estos protagonistas, casi todas estas líneas narrativas, no se conectan sino hasta el final de la historia. Pero esta historia está conectada por un contexto, la Navidad o vísperas de Navidad, y también por un tema, el amor. Todos ellos viven alguna experiencia del amor, ya sea amor o desamor, amor fraternal, amor hacia algo, amor hacia sí mismo. Diferentes espectros del amor rodean esta historia y a cada protagonista. Es una historia muy simple pero bastante entretenida. Te recomiendo que la veas, podrías aprender mucho sobre cómo contar este tipo de historias. Ahora, contar una historia con múltiples protagonistas puede traer algunas ventajas y también algunas desventajas. Una historia con muchos personajes suele sentirse muy dinámica, porque vemos diferentes historias y diferentes situaciones, y es muy probable que podamos identificarnos con alguno de todos los personajes que aparecen. Seguro alguna de esas historias será nuestra favorita y querramos saltar hacia ella cada vez que se pueda, esperando impaciente cuando eso suceda. Sin duda, este tipo de historias son muy interesantes y variadas, pero también cuando tienes muchos protagonistas, si no lo haces correctamente, este tipo de historias puede sentirse muy confusa, porque tienes que desarrollar cada situación, cada protagonista, cada personaje al mismo tiempo. Y eso requiere bastante habilidad, es como hacer malabares. Y si crear una historia con un solo protagonista ya puede ser bastante complicado, imagínate hacerlo con 2, 3 o 10 a la vez. Podrías terminar loco o con algún tipo de parálisis mental. Pero si desde el inicio tienes muy en claro cuál es la línea narrativa de cada uno de los personajes, y en cada uno de los 3 actos contienen los 4 elementos importantes: personaje, deseo u objetivo, conflicto o problema, y la acción principal, y además relacionas las historias a través del ritmo, el contexto y el tema de la historia, sin duda tendrás más posibilidades de crear una historia clara e interesante con múltiples protagonistas. Te recomiendo que veas este tipo de historias y busques las estructuras de cada personaje, y veas cómo es que se relaciona una historia con otra. De esta manera podrás entender
entender mucho mejor y por ti mismo cómo es que funcionan este tipo de historias. Espero que este video pueda ayudarte a entender un poco más al respecto y puedes contar tu propia historia con múltiples protagonistas. Si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni.